Berlín es una ciudad construida sobre la lógica y el acero, y yo siempre me he sentido parte de ese engranaje. Como ingeniero industrial especializado en diseño de automóviles, mi mundo se rige por la eficiencia, la estética y la resistencia de los materiales. Mi vida con Elsa era, hasta hace poco, el prototipo perfecto. Ese modelo de exhibición que todo el mundo admira pero que pocos pueden permitirse. Vivimos en un apartamento en Charlottenburg, de techos altos y suelos de madera que crujen con una elegancia histórica. A menudo me quedaba observándola en silencio mientras ella se preparaba para ir al bufete. Elsa es... no hay otra palabra. Es perfecta. A veces me sentía abrumado por la suerte de que una mujer así, una abogada brillante con ojos verdes que parecen contener toda la selva y el mar, hubiera decidido unir su vida a la mía hace 3 años. Mi mente de ingeniero analizaba nuestra relación como un sistema de alto rendimiento. Cocinábamos juntos los fines de semana. Ella se encargaba de las salsas, yo de la precisión del corte. Hablábamos durante horas sobre sus casos y mis diseños, y nuestra intimidad era un refugio de sincronía absoluta. Yo era feliz, con una ingenuidad que hoy me resulta casi dolorosa de recordar. Creía que si mantenías el motor bien aceitado y las piezas limpias, nada podía romperse. Pero la entropía es una ley física ineludible. El primer cambio fue sutil, casi imperceptible para alguien que no estuviera obsesionado con los detalles como yo. Elsa empezó a hablar con una ilusión desbordante sobre un posible ascenso a socia. Me contaba los detalles de las reuniones en el bufete, de cómo sus jefes estaban impresionados con su capacidad para proteger los intereses de las grandes corporaciones. Yo la celebraba. Compraba vino caro para brindar por su futuro éxito, convencido de que su brillo era simplemente el resultado natural de su esfuerzo. «Te lo mereces, Elsa», le decía mientras la abrazaba por la cintura, sintiendo la firmeza de su cuerpo, sin notar que, poco a poco, ese cuerpo empezaba a tensarse bajo mis manos como una cuerda de violín a punto de romperse. Luego, las reuniones empezaron a alargarse. «Es Albert», me decía ella con una sonrisa que empezaba a perder su calidez habitual. «Es un genio, Michael, pero es exigente. Quiere que cada informe sea impecable antes de presentarlo al consejo». Yo asentía admirando su ética de trabajo. Incluso sentía una punzada de orgullo al saber que mi esposa estaba al nivel de mentes tan brillantes como la de Albert. ¿Cómo iba yo a sospechar algo oscuro? En mi mundo, los hombres como Albert eran mentores, líderes de industria, pilares de la sociedad berlinesa. Sin embargo, el motor empezó a carraspear. Elsa llegaba a casa a deshoras, con la mirada perdida en el tráfico de la Kurfürstendamm. Esa sonrisa que antes iluminaba nuestro salón ahora parecía una máscara de porcelana, hermosa pero fría y vacía. Los fines de semana que antes era nuestro santuario de cocina y jazz se vieron invadidos por llamadas telefónicas que ella atendía en la otra habitación. Empezó a decir que tenía que ir a la oficina los sábados por la mañana para ultimar detalles. Mi inocencia empezó a mutar en una inquietud sorda, como cuando escuchas un ruido extraño en un motor de coche a 120 kilómetros por hora. Sabes que algo no va bien, pero esperas que sea solo una piedra en el camino. Intenté compensarlo siendo más atento, preparando sus cenas favoritas, sugiriendo escapadas al campo. Pero ella parecía estar en otro lugar, en una frecuencia de radio que yo ya no podía sintonizar. Una noche, mientras ella dormía, o fingía dormir, me quedé mirándola a la luz de la luna que entraba por el ventanal. Su belleza seguía intacta, pero sentía un escalofrío. Había una distancia entre nosotros que no se podía medir en kilómetros, sino en silencios. Fue entonces cuando la duda, esa impureza química, se instaló en mi sistema. ¿Había otro hombre? ¿Alguien más joven, más brillante? ¿Alguien de su entorno legal? La idea de que Elsa pudiera ser infiel me resultaba absurda y a la vez la única explicación lógica para su desapego. Movido por una mezcla de desesperación y la necesidad de arreglar el problema, hice algo de lo que no me sentía orgulloso. Contacté a un investigador privado y a un abogado de divorcios, no porque quisiera dejarla, sino porque necesitaba datos. En la ingeniería, si no tienes datos, no puedes diagnosticar la avería. Me sentía como un traidor mientras estrechaba la mano del detective John, pero me repetía a mí mismo que lo hacía por nosotros.
para despejar las dudas y volver a la perfección que habíamos construido. No tenía ni idea de que la avería no era una falta de amor, sino un asalto brutal a su alma. Estaba a punto de descubrir que la lógica de mi mundo no servía para medir la monstruosidad de los hombres a los que ella se enfrentaba cada día. Berlín amaneció con ese color gris metálico que tanto me gusta, el color de la precisión. Me levanté antes que Elsa, como siempre, y me quedé observando cómo la luz pálida de Charlottenburg se filtraba por las cortinas, iluminando su perfil. Era una visión de mármol. Su cabello negro esparcido sobre la almohada, la curva de su hombro, la paz aparente de su respiración. En mi mente, sin embargo, yo ya estaba ejecutando un programa de desmantelamiento. En el maletín de cuero que descansaba sobre el escritorio, las fotos del detective John eran como piezas de un motor gripado. Tenía horarios, entradas y salidas de hoteles, sombras de Elsa junto a coches de alta gama que no eran el mío. Mi lógica de ingeniero, esa maldita arrogancia de creer que todo se explica con vectores y fuerzas, me dictaba una sola conclusión. Mi matrimonio de 3 años había fallado por fatiga de materiales. Ella buscaba fuera lo que yo, en mi obsesión por el trabajo y el orden, no le daba. O eso creía. Estaba preparado para ser civilizado, para ofrecerle un divorcio limpio y quedarme con mi orgullo intacto y mi corazón bajo llave. Fui a la cocina y puse la cafetera. El aroma del café recién molido solía ser nuestro lenguaje de paz, el preludio de nuestras mañanas de complicidad. Cuando él se entró, arrastrando los pies con una pesadez que yo interpreté como la culpa de quien lleva una doble vida, ni siquiera la saludé. Me mantuve de espaldas, apretando la encimera de mármol hasta que me dolieran las palmas. Michael, su voz era un hilo de seda deshilachado. «Tengo una cita a las 10, Elsa», dije con una frialdad quirúrgica que hoy me resulta repugnante. «Con un abogado y un investigador. Ya lo sé todo. No hace falta que sigas fingiendo que las reuniones se alargan por estrategia corporativa». Escuché el estruendo de la porcelana antes de ver nada. Me giré bruscamente, listo para una escena de drama doméstico, pero lo que vi me detuvo el corazón. Elsa no estaba gritando ni negándolo todo. Estaba en el suelo, rodeada de trozos de nuestra vajilla favorita, con las manos temblando de una forma que ninguna actriz podría fingir. Al agacharse para recoger los restos, su blusa de seda se desplazó. Fue entonces cuando la realidad me golpeó como una prensa hidráulica. Bajo la luz cruda de los focos de la cocina, las marcas en su piel no eran sombras, eran heridas. En la base del cuello, unas manchas violáceas gritaban la presión de unos dedos masculinos. En sus muñecas, las rosaduras rojas hablaban de forcejeos, de una sujeción brutal. Mi cerebro de ingeniero, esa maldita arrogancia de creer que todo se explica con vectores y fuerzas, me dictaba una sola conclusión. Mi matrimonio de 3 años había fallado por fatiga de materiales. Ella buscaba fuera lo que yo, en mi obsesión por el trabajo y el orden, no le daba. O eso creía. Estaba preparado para ser civilizado, para ofrecerle un divorcio limpio y quedarme con mi orgullo intacto y mi corazón bajo llave. Fui a la cocina y puse la cafetera. El aroma del café recién molido solía ser nuestro lenguaje de paz, el preludio de nuestras mañanas de complicidad. Cuando él se entró, arrastrando los pies con una pesadez que yo interpreté como la culpa de quien lleva una doble vida, ni siquiera la saludé. Me mantuve de espaldas, apretando la encimera de mármol hasta que me dolieron las palmas. «Michael», su voz era un hilo de seda deshilachado. «Tengo una cita a las 10, Elsa», dije con una frialdad quirúrgica que hoy me resulta repugnante. «Con un abogado y un investigador. Ya lo sé todo. No hace falta que sigas fingiendo que las reuniones se alargan por estrategia corporativa». Escuché el estruendo de la porcelana antes de ver nada. Me giré bruscamente, listo para una escena de drama doméstico. Pero lo que vi me detuvo el corazón. Elsa no estaba gritando ni negándolo todo. Estaba en el suelo, rodeada de trozos de nuestra vajilla favorita, con las manos temblando de una forma que ninguna actriz podría fingir. Al agacharse para recoger los restos, su blusa de seda se desplazó. Fue entonces cuando la realidad me golpeó como una prensa hidráulica. Bajo la luz cruda de los focos de la cocina, las marcas en su piel no eran sombras, eran heridas.
En la base del cuello, unas manchas violáceas gritaban la presión de unos dedos masculinos. En sus muñecas, las rosaduras rojas hablaban de forcejeos, de una sujeción brutal. Mi cerebro de ingeniero intentó procesar la nueva información, pero los cables se quemaron. Aquello no era el rastro de una amante apasionada, era el rastro de una presa. Un frío ártico me recorrió la columna vertebral, sustituyendo mi estúpida arrogancia por un horror que me dejó sin aliento. Me arrodillé a su lado, olvidando mi maletín, mis fotos y mi divorcio. «Elsa, ¿quién te ha hecho esto?», pregunté, y mi voz ya no era mía, era la de un hombre que acababa de ver cómo incendiaban su hogar con él dentro. Empezó a hablar y cada palabra era como un golpe de martillo sobre mi cráneo. Escuchar el nombre de Albert, el nombre que yo respetaba como un titán de la ley, asociado a un cerrojo echado por dentro, me hizo querer vomitar. Me contó cómo la había degradado, cómo había usado mi propia carrera como moneda de cambio para su extorsión. «Lo hice por ti, Michael. Dijo que te destruiría», sollozó ella. Sentí una náusea física. Yo, que me enorgullecía de mi estado físico, de mi altura y de mi capacidad para diseñar estructuras indestructibles, me sentí el ser más débil de Berlín. Mi mujer se estaba dejando violar para que yo pudiera seguir diseñando coches. El sacrificio era tan desproporcionado, tan dramáticamente puro y horrible, que sentí que mi alma se partía en dos. Cuando mencionó a Tom y la suite del hotel, la rabia que nació en mi pecho no fue una explosión, fue una combustión lenta y controlada, mucho más peligrosa. El CEO de la industria armamentística, el amigo de Albert, animales con trajes de 3.000 euros que usaron el cuerpo de mi esposa como un campo de tiro. Elsa me confesó lo de los videos, la amenaza de la humillación pública y el dinero en los sobres. Me sentí responsable de cada céntimo de esa supuesta indemnización que ella aceptaba con asco para salvarnos. Dijo que el sábado tengo que volver para los dos, dijo con la mirada perdida en el café derramado. «Michael, prefiero que me mates tú ahora mismo a que me dejen ahí otra vez. Divórciate de mí, por favor. Ya no soy la mujer que conociste. Estoy sucia. No puedo ni mirarte». La miré, realmente la miré. Vi a la mujer perfecta, sí, pero rota por una lealtad que yo no merecía. Mi inocencia murió en ese suelo de cocina entre restos de café y porcelana. Ya no era el ingeniero que buscaba fallos en el sistema. Ahora era el sistema mismo buscando venganza. Me puse en pie y la levanté con una suavidad que contrastaba con el fuego que me quemaba por dentro. «No habrá divorcio, Elsa. No hoy ni nunca», le dije, limpiando una lágrima negra de rímel de su mejilla. «Esos cerdos creen que han comprado a una abogada, pero se han olvidado de que detrás de ella hay un hombre que no tiene nada que perder. Vamos a ir a esa reunión, pero no para preparar una separación. Vamos a preparar una cacería. Joseph y John van a dejar de buscar tus pecados y van a empezar a cavar las tumbas de Albert y Tom». En ese momento, mientras la estrechaba contra mi pecho, sentí que Berlín ya no era una ciudad de acero y lógica, sino una jungla, y yo estaba dispuesto a quemar el bosque entero para que nadie volviera a tocar lo que era mío. El sábado no sería el día de su humillación, sería el día de su ejecución social. El trayecto en coche hacia el despacho de Joseph fue el viaje más tenso de mi vida. Conducía mi Audi por las calles de Berlín como si estuviera pilotando un tanque. Mis manos apretaban el volante de cuero con tal fuerza que los nudillos me dolían, una transferencia física de la furia que me quemaba el pecho. A mi lado, Elsa era una sombra rota, escondida tras unas gafas de sol que no podían ocultar el rastro de las lágrimas en sus mejillas. Cada vez que el semáforo se ponía en rojo, yo miraba de reojo las marcas de su cuello y sentía que una marea de ácido subía por mi garganta. Albert, Tom, esos nombres se repetían en mi cabeza como el martilleo de una prensa hidráulica. Tipos que se creían intocables porque tenían bufetes, industrias armamentísticas y un fajo de billetes para comprar silencios. No sabían que estaban tratando con un ingeniero, y un ingeniero sabe que hasta la estructura más colosal tiene un punto de ruptura, una frecuencia de resonancia que puede hacer que todo el edificio se colapse sobre sí mismo. Yo iba a encontrar esa frecuencia. Entramos en el despacho de Joseph.
el abogado y John, el detective. Me senté frente a ellos sin saludar, con una brusquedad que los dejó descolocados. Lancé mi maletín sobre la mesa de caoba. «Olvidad el divorcio», dije, y mi voz sonó como el crujido de metal bajo tensión. «Olvidad las particiones de bienes y las cláusulas de rescisión. No hemos venido a separarnos. Hemos venido a ejecutar una demolición». Joseph abrió la boca para protestar, pero lo corté con una mirada que lo hizo retroceder. Elsa empezó a hablar, con voz temblorosa pero firme, relatando cada humillación, cada sobre de dinero, cada amenaza de Albert. Mientras ella hablaba, yo observaba a John. El detective era un tipo duro, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula al escuchar lo de la suite del hotel y el papel de Tom, el traficante de armas con ínfulas de aristócrata. «Solo tenemos 6 días», dijo John, consultando su reloj. «6 días hasta ese sábado en la suite. Si queremos casarlos, necesitamos algo más que una denuncia por violación que ellos pueden enterrar con sus legiones de abogados. Necesitamos destruirlos socialmente, arrancarles la piel delante de todo Berlín». «Busca a las esposas», ordené. Mi rabia ya no era un incendio ciego, era un láser. Esos tipos viven de su prestigio, de sus apellidos, de sus alianzas con la alta burguesía. Buscad los puntos débiles de sus matrimonios. Si ellos usaron mi carrera para chantajear a Elsa, yo voy a usar a sus familias para enviarlos al infierno. John asintió, contagiado por mi frialdad. La investigación fue frenética. En menos de 48 horas, John me llamó con la información que necesitaba. Las esposas de Albert y Tom no eran simples mujeres florero, eran aristócratas con un poder inmenso en los círculos financieros de Alemania. Si ellas les daban la espalda, Albert y Tom perderían los contratos, la reputación y, lo más importante, el dinero que les daba esa sensación de impunidad. Conseguí una reunión con ellas en el despacho de John. Aparecieron envueltas en abrigos de cachemira, con esa elegancia gélida de las mujeres que han nacido en cunas de oro. Me miraron con desdén, como si yo fuera un estorbo en sus agendas. Pero yo no estaba allí para negociar. «No voy a darles explicaciones», dije, cruzándome de brazos, sintiendo cómo la rabia me daba una seguridad aterradora. «Porque lo que tengo que decirles no se puede explicar con palabras. Solo tienen que escuchar a una persona». Abrí la puerta de la sala contigua y dejé que Elsa entrara. La dejé sola con ellas. Me quedé fuera en el pasillo, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Mi mente visualizaba el sábado. Visualizaba a Albert y Tom desnudos, despojados de su armadura de poder, enfrentándose no a la ley, que a veces se vende, sino al juicio implacable de sus iguales. Cada minuto que pasaba aumentaba mi sed de justicia. Quería ver a esos bastardos suplicar. Quería que sintieran el mismo terror que Elsa sintió cuando escuchó el clic de la cerradura en la oficina de Albert. 2 horas después, la puerta se abrió. Las 2 señoras aristócratas salieron escoltando a Elsa. Sus rostros de porcelana estaban descompuestos por el llanto y la indignación. Una de ellas, la esposa de Tom, se acercó a mí. Tenía los ojos rojos, pero su mirada era puro fuego. «Ese hombre, ese animal que duerme en mi cama, no tiene idea de lo que le espera», susurró con una voz que destilaba un odio tan refinado como el mío. «Haremos lo que sea necesario, Michael. Ese sábado, Berlín verá quiénes son realmente esos monstruos». Sentí una satisfacción oscura, casi eléctrica. La alianza estaba sellada. Mi rabia ya tenía una estructura, un plano de ataque perfecto. Habíamos convertido el dolor de Elsa en el combustible de una trampa mortal. Mientras volvía a casa con ella, la abracé con una fuerza que antes no me atrevía a usar. Ella seguía rota, lo veía en su mirada vacía, pero yo ya no era el ingeniero que diseñaba coches. Era el hombre que estaba construyendo la guillotina para los cuellos de Albert y Tom. Y el sábado, yo mismo soltaría la cuerda. El sábado en Berlín amaneció con un cielo de color plomo, una bóveda de hormigón que parecía aplastar los tejados de la ciudad.
Yo no había dormido. Había pasado la noche en el salón, limpiando una y otra vez mis gafas, revisando los planos del hotel que John me había proporcionado, sintiendo cómo la rabia se transformaba en algo nuevo. Una emoción salvaje, una sed de sangre metafórica que me hacía vibrar las puntas de los dedos. No era solo odio, era la embriaguez de saber que el mecanismo de relojería que había diseñado estaba a punto de dar la hora final. Ver a Elsa vestirse para la cita fue la tortura más exquisita de mi vida. Se puso un vestido que yo mismo le había regalado en un aniversario, una seda oscura que se deslizaba sobre su cuerpo como el agua. Verla maquillar sus ojeras, verla intentar ocultar el temblor de sus manos, sentí un rugido en mis entrañas. Quería entrar en ese hotel y derribar las puertas con mis propios hombros. Quería sentir el crujido de los huesos de Albert bajo mis puños. Pero el plan exigía frialdad, exigía que el ingeniero dominara al animal. «Confía en mí, Elsa», le dije mientras le abrochaba la cadena de oro al cuello. Mis manos, grandes y callosas, rozaron su piel fría. Sentí un chispazo de electricidad, una mezcla de deseo protector y furia homicida. «Hoy recuperamos tu nombre, hoy los borramos de la existencia». La dejé en la puerta del hotel. Verla caminar hacia el vestíbulo, sola, vulnerable, devorada por la sombra del edificio, casi me hace perder los estribos. Tuve que agarrarme al volante de mi coche hasta que el cuero crujió. «Aguanta, Michael», me repetía, «deja que el cebo atraiga a las ratas». Me reuní con John y el contingente policial en una furgoneta camuflada a una manzana de distancia. El ambiente olía a café barato y a la estática de las radios. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pistón fuera de control. La emoción me quemaba la garganta. Era la euforia del verdugo que sabe que la soga está bien anudada. «Están dentro», susurró John, mirando una pantalla. «Albert y Tom han llegado. La suite 504». Mi rabia alcanzó su punto de ebullición. Imaginé a esos dos bastardos allí arriba, brindando con champán caro, desnudando a mi mujer con sus ojos de buitre, sintiéndose los dueños de Berlín. «Disfrutad», pensé con una sonrisa lobuna, «disfrutad de vuestro último minuto de impunidad». Aparecieron las dos señoras aristócratas. Llegaron en un Mercedes negro, impasibles, con la dignidad de reinas que van a presenciar una ejecución. Me miraron y asentimos al unísono. No hacían falta palabras. Éramos una coalición de honor herido. «Ahora», ordenó el comisario. Subimos por las escaleras de incendios. El sonido de nuestras botas contra el metal era la música más hermosa que había escuchado jamás. Llegamos al pasillo de la quinta planta. El silencio era sepulcral, solo interrumpido por el zumbido del aire acondicionado. Nos detuvimos frente a la puerta 504. Podía oír risas dentro, risas de hombres que se creían dioses. Sentí una oleada de adrenalina que casi me hace gritar. Era la emoción de la justicia absoluta. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». El grito de la gente fue el trueno que rompió el hechizo. La puerta cedió de un golpe seco. Entramos como una exhalación. Los flashes de los fotógrafos de prensa, que John había filtrado estratégicamente, empezaron a estallar como bombas de magnesio, iluminando la escena con una luz blanca, quirúrgica, implacable. Y allí estaban, Albert y Tom, desnudos de ropa y de alma, congelados en la mitad de su perversión. Sus rostros, antes llenos de suficiencia, se transformaron en máscaras de puro terror. Ver a Albert intentar cubrirse con una sábana mientras los flashes le devoraban el prestigio fue la visión más satisfactoria de mi vida. Sentí una carcajada de rabia escaparse de mi pecho. Ahí teníais a los gigantes de la industria, dos montones de carne temblorosa, humillados ante las cámaras, ante la ley y, sobre todo, ante sus esposas. Las dos señoras entraron detrás de nosotros. Se quedaron allí, de pie, mirando a sus maridos con un asco que pesaba más que cualquier sentencia judicial. La esposa de Tom se acercó a él y sin decir palabra le lanzó su alianza a la cara. El tintineo del oro contra el suelo fue el sonido del final de su imperio. Busqué a Elsa. Estaba en un rincón, envuelta en su gabardina, temblando pero con la cabeza alta. Me abrí paso entre los policías y los periodistas, la tomé en mis brazos y la saqué de allí.
Mientras caminábamos por el pasillo, escuchaba los gritos de Albert suplicando que no le hicieran fotos, los gritos de Tom intentando llamar a sus abogados, pero era inútil, el huracán los había alcanzado. En el ascensor, la rabia empezó a dejar paso a un agotamiento eléctrico. Habíamos ganado, habíamos destruido a los monstruos con su propia arrogancia. Pero al ver a Elsa, mi emoción se tiñó de una tristeza punzante. Los habíamos castigado, sí, habíamos incendiado Berlín para salvarla. Pero ahora, bajo las cenizas, teníamos que encontrar los trozos de nuestro matrimonio y ver si todavía éramos capaces de encajarlos. La cacería había terminado, pero la verdadera reconstrucción, la que no se hace con planos ni con acero, acababa de empezar. Berlín, tras el escándalo, se sentía como una ciudad en tregua. Los periódicos ardían con las fotos de Albert y Tom. Sus imperios se desmoronaron bajo el peso de juicios por violación, extorsión y corrupción. Pero dentro de las paredes de nuestro apartamento, el silencio era diferente. Ya no era el silencio tenso de la sospecha, sino un silencio de hospital, de postoperatorio. Yo miraba a Elsa caminar por el salón y veía a una mujer que había regresado de la guerra, pero que aún llevaba la metralla clavada en el alma. Mi rabia, que antes era un motor rugiente, se había convertido en una ceniza fría. Ahora el desafío no era destruir, sino reparar. Y como ingeniero, sabía que no puedes forzar una pieza que ha sido deformada por el calor. Tienes que esperar a que se enfríe. Tienes que tratarla con una delicadeza infinita. El día que el bufete la convocó, sentí un nudo de preocupación. «Te acompañaré», le dije, sin dejar lugar a réplica. No iba a permitir que cruzara ese umbral sola nunca más. Al entrar en la sala de juntas, mi instinto defensivo se activó, pero la escena que nos esperaba era el último giro de este complejo mecanismo. El consejo de administración, los directivos de la industria armamentística y, presidiendo la mesa, las dos exesposas. Eran ellas quienes ahora sostenían las riendas. El director del bufete le ofreció el puesto de Albert. Era justicia poética, pero yo observaba a Elsa. Ella no buscaba poder. «Aceptaré», dijo ella, y su voz tenía una firmeza que me hizo hinchar el pecho de orgullo, pero con una condición innegociable. No habrá horas extra. Mi vida privada es sagrada, y si hay alguna reunión confidencial que me retenga, Michaels estará presente. Mi prioridad es mi familia. La escuché y sentí que algo se desbloqueaba en mi interior. Ella estaba luchando por nosotros, poniendo límites al mundo que casi la devora. Cuando la exesposa de Tom le ofreció aquella indemnización millonaria, vi a Elsa dudar, abrumada por el peso del pasado. Intervine entonces, tomando su mano bajo la mesa. «Aceptamos», dije con firmeza, «no por el dinero, sino porque es lo mínimo que se debe pagar por el daño causado. Ahora nos toca recoger los trozos que quedaron esparcidos por todas partes». Salimos de allí con un futuro asegurado en lo material, pero con el corazón aún en ruinas. Empezamos la terapia. Fue un año de invierno emocional en pleno Berlín. Dormíamos en la misma cama, pero había un muro invisible de trauma entre nosotros. Yo la amaba con una intensidad que me dolía, pero cada vez que intentaba acercarme, veía en sus ojos el reflejo del miedo. Mi rabia volvía a veces, no contra ella, sino contra mi propia impotencia por no poder borrarle los recuerdos con mis manos. Aprendí que amar también es saber no tocar. Aprendí a ser una presencia constante pero silenciosa. Un año entero sin un roce, sin un beso real, solo siendo el pilar que sostenía el techo bajo el cual ella intentaba sanar. Hasta esa mañana. La luz de Berlín entraba suave por la ventana de la cocina. Elsa estaba frente al fregadero, distraída con el sonido del agua. Me acerqué, movido por un instinto que ya no era de protección, sino de pura necesidad de conexión. Me detuve a 1 centímetro de su espalda. Sentí su calor. Lentamente, con el corazón golpeando mis costillas como un martillo, rodeé su cintura con mis brazos. Sentí cómo se tensaba. Por un segundo, el fantasma de Albert sobrevoló la habitación. Mi mente de ingeniero me gritó que retrocediera, que el sistema no estaba listo, pero no me solté. Apreté un poco más, apoyando mi mejilla en su hombro, transmitiéndole toda mi paz, toda mi paciencia,
todo el amor que había guardado durante ese año de desierto. «Estoy aquí, Elsa. Soy yo, solo yo», susurré. Y entonces ocurrió el milagro de la reconstrucción. Sentí cómo sus hombros bajaban, cómo su cuerpo, antes rígido como el acero, se fundía contra mi pecho. Se giró en mis brazos, con los ojos verdes anegados en lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza, sino de liberación. Nos besamos. Fue un beso lento, con sabor a tiempo y a perdón. En ese momento supe que el motor de nuestra vida volvía a girar. No era la perfección de antes, era algo mejor. Era una estructura reforzada por el fuego. Un matrimonio que sabía lo que era romperse y que con paciencia y amor había aprendido a ser indestructible. Habíamos recogido cada trocito roto y juntos habíamos construido algo nuevo en el corazón de Berlín.